Hola, buenas tardes. Os voy a explicar un problema de funciones de mate aplicadas a las ciencias sociales, ¿vale? Este ejercicio lo mandó la ponencia para decir el tipo de ejercicios que podían caer este año en selectividad en el 2020, ¿vale? Sea una función C de Q, ¿vale? Donde C representa los costes en miles de euros, importante tener claro las unidades de cada uno, y donde Q significa la cantidad fabricada en miles, cantidad en miles de kilos, ¿vale? Nos están dando su derivada, atentos, nos están dando la derivada, que la tenemos aquí, y me está diciendo que obtenga los intervalos de crecimiento y decrecimiento de C de Q y esboce la gráfica de C', ¿vale? Son dos cosas completamente distintas, entonces lo vamos a hacer por separado, ¿vale? Vamos a obtener primero los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y el único dato que me dan es la primera derivada, ¿vale? Pues nosotros siempre sabemos que para el crecimiento y decrecimiento, siempre lo que hacíamos, primera derivada igual a 0, y de ahí sacábamos los puntos y hacíamos un pequeño estudio, ¿vale? Entonces voy a hacer un apartado un poquito especial para poder explicar esto, porque es un poco complicado. No viene a cuento con el problema, pero hago un pequeño recordatorio. Si yo tengo esta función y yo, para ver los puntos de corte con el eje, lo igualo a 0, ¿vale? Y las soluciones que me dan en el 2 y en el 3 son los puntos de corte, ¿vale? Vamos a recordar eso de ahí. También sabemos que para estudiar el crecimiento y el decrecimiento yo tenía una función, su primera derivada la igualo a 0, me salían, por ejemplo, 2 puntos, x1 y x2, lo marco y hacíamos el estudio de la primera derivada en cada uno de los trozos. Si resulta que cuando yo estudio la derivada en cada uno de esos trozos me sale que esa derivada es positiva, que la derivada en ese trozo es positiva, que la derivada en ese trozo es positiva, automáticamente yo decía que mi función es creciente en ese trozo, mi función es creciente en ese trozo, mi función es creciente en ese trozo. Gracias a la derivada que es positiva, la función es creciente. Gracias a que la derivada es positiva, la función es creciente en este trozo, y si la derivada es positiva, la función es creciente en este trozo. Como la función es positiva, si f' es positiva en todos los trozos, automáticamente es creciente en todos los trozos, ¿vale? Pues después de ese estudio, que gracias al signo de la derivada podemos decir el crecimiento de la función, vamos a hacerlo en nuestro caso, ¿vale? Nosotros tenemos ahí, un momentito que lo enfoque, nosotros tenemos ahí nuestra derivada, ¿vale? Nosotros, al hacer la primera derivada igual a 0, nosotros hacemos la primera derivada igual a 0 y no existe solución real, lo cual quiere decir que no corta al eje X, ¿vale? Yo no puedo hacer esto de aquí que he hecho de Q1 y aquí otro trozo Q2. No lo puedo hacer porque no lo tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiere decir que como no corta al eje, ¿vale? Si yo me voy, la función está por arriba, este es el eje X, ¿vale? La función está por arriba o la función está por abajo, ¿vale? Porque hemos dicho que al eje X, por aquí, no lo corta. Lo cual quiere decir que o está por arriba del eje X o está por abajo. Como sabemos que la A es 60, lo tenemos aquí, que acompaña, ya sabemos que es positiva, lo cual quiere decir que está por arriba del eje X, ¿vale? Ya sabemos que mi función, recordar que lo que estamos representando es la derivada, ¿vale? Como mi función está por arriba, todos los valores de aquí tienen la I positiva. Yo puedo decir que si yo le doy, nosotros representamos, todos estos valores son de I positiva, toda la función entera, toda la derivada entera es positiva. Estamos en este caso. Como siempre la derivada es positiva, la función es creciente. Como mi derivada es positiva, aquí como mi derivada es positiva, quiere decir que la C, Q, es siempre creciente. C', siempre positiva, la función siempre es creciente, ¿vale? Además, si lo comprobamos con
Cogemos la C', menos 10, 0 y 10, negativo, 0 y 10, y positivo, observamos que es siempre positiva. Como C' es siempre positiva, CQ es siempre creciente. CQ es siempre creciente. ¿Vale? Nos volvemos otra vez al problema. Y ese es el estudio que he hecho yo ahí. Después de esa pequeña explicación, no sé si os ha servido o no, al no tener raíces reales, siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa. ¿Vale? Y córtales ahí. Miramos ahí que es lo que acabo de explicar. ¿Vale? Y como siempre es positiva, que es lo que tenemos aquí abajo, como siempre es positiva, la función siempre va a ser creciente. ¿Vale? El apartado B me dice que calculen los intervalos de concavidad y convexidad de la función, pero de la función CQ, ¿vale? Bueno, me acabo de dar cuenta que este trozo de aquí esboce la gráfica de la función, o sea, me está diciendo que haga la función C' de Q, o sea, que represente esta parábola. Me está diciendo que represente esta parábola, ¿vale? 60Q al cuadrado menos 80Q más 35, me está diciendo que la represente. ¿En dónde? Entre 0 y 1,5. Para representar esa función, me da igual que se llame C', que se llame f de x, que se llame lo que sea. Nosotros vamos a representar esta parábola en este intervalo, ¿vale? Sabemos que es una parábola que va hacia arriba porque el 60 es positivo, que tiene un mínimo, recordar que ese mínimo además coincide con el vértice, entonces podemos calcular las coordenadas del vértice a través de la fórmula del vértice o a través de la condición de mínimo, ¿vale? Y vamos a ver que da lo mismo, ¿vale? Entonces, si lo hacemos a través del vértice, la coordenada x, recordar que el vértice tiene de coordenada xv y v, ¿vale? xv menos b partido por 2a, me sale 0,66 y el 0,66 luego lo sustituyo aquí arriba, ¿vale? Bueno, y me sale 8,34, ¿vale? Las coordenadas del vértice son 0,66, 8,34, ¿vale? Y también, sabiendo que el vértice es el mínimo, lo puedo hacer por la condición de mínimo, ¿vale? Vemos ahí y vamos a ver que me sale exactamente igual, ¿vale? La función que yo quiero representar es C', ¿vale? Pues su primera derivada, la primera derivada de ella, que sería la segunda de la función, la igualamos a 0, sacamos el punto, que es 0,66, y en ese punto vemos que hay un mínimo y calculamos la coordenada del mínimo, ¿vale? Podríamos haber hecho por el vértice o por el mínimo, da igual. Luego, otro dato para poder representar sería punto de corte con los ejes, ¿vale? Punto de corte con el eje X, voy a poner aquí la función 60Q al cuadrado menos 80Q más 35. Si corte con el eje X, la condición es que la Y valga 0. Corte con el eje Y, la condición es que la X valga 0, ¿vale? Entonces, no corta el eje X y corta en el 0,35, ¿vale? Pues con el vértice, con el 0,35 y sabiendo que es una parábola hacia arriba, pues podemos representarla. Como además me han dicho que la tengo que representar entre el 0 y el 1,5, pues siempre es conveniente coger esos extremos también, ¿vale? Sustituyo, aquí tengo la función, sustituyo, ya tengo el 0,35, el 1,550 y el vértice, y sé que es una U hacia arriba. Bueno, pues esto no tiene más historia, es representarlo, está un poquito chapucero, pero es lo que hay, ¿vale? Nos vamos ahora para la concavidad y la convexidad. Recordad que para la concavidad y la convexidad teníamos que hacer que la segunda derivada sea igual a 0, ¿vale? Como ya teníamos la primera, ¿vale? Pues aquí, aunque se vea mal, esta es la segunda, ¿vale? Y con la segunda la igualamos a 0, ¿vale? Y aquí porque aquí esta sería la segunda, ¿vale? Segunda derivada igual a 0, despejo la Q es el 0,66 y nosotros vemos si a un lado, aquí vemos que C' es negativa y aquí vemos que C' es positiva. Como pasa de negativa a positiva, quiere decir que en el 0,66 habría un punto de inflexión, pero es que resulta que en el 0,66 tengo un mínimo, ¿vale? Lo cual quiere decir que lo único que sabemos es que de aquí es cóncava y de aquí a aquí es convexa, ¿vale? Entonces no hay ese punto de inflexión porque en el 0,66 ya lo que tengo es un mínimo, ¿vale? Y en el último apartado, ¿cuál es el coste adicional
que debe asumir la empresa si decide pasar de fabricar de 1000 kilos a 1500. Como me está hablando en miles de kilos, yo voy a trabajar ahora con 1 kilo y aquí voy a trabajar con 1,5 kilos. ¿Vale? ¿Cuál es el coste adicional? Si ya me están hablando de coste y me están dando la derivada, lo único que tengo que hacer es que para hallar la función principal, si me dan la derivada, para hallar la función principal tengo que hallar la integral. ¿Entre qué valores? Entre 1 y 1,5. ¿Vale? El coste adicional para pasar de fabricar de 1000 kilos a 1500, para calcular el coste habrá que calcular la función coste. Y como nos dan su derivada, ¿vale? Para ello tenemos que integrar, ¿vale? Integramos C de Q, entonces el C de Q va a ser entre 1 y 1,5 del C' de Q diferencial de Q, ¿vale? Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Y utilizaremos como instrumento de integración el 1 y el 1,5. ¿Por qué no ponemos 1000 y 1500? Porque me está diciendo que la Q va en miles de euros. Entonces, el número que me dé, luego le pongo 3 ceros más, ¿vale? C de Q entre 1 y 1,5, la integral de eso, que no tiene más historia, ¿vale? Ahí tenéis las cuentas. Y como me ha salido 15, que es el coste, pues me ha salido C de Q es igual a 15. Y como hemos dicho que va en miles de euros, pues sería 15.000 euros, ¿vale? Cuando está entre 1000 kilos y, bueno, aquí me sobra un 0, perdonad, ¿vale? Me sobra un 0, ¿vale? Espero que os hayáis enterado.